3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Hoy el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, nos recibe en el despacho presidencial. Señor presidente, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por su tiempo y por conversar con 3030. A la orden, muchas gracias. Señor presidente, usted sabe que sobre su gobierno pesan dos temas, quizás por encima de cualquier otro. Y dos temas quizás, bueno, que no son nuevos para usted. Y en segundo lugar, que quizás son dos temas que pueden opacar cualquier otra cosa positiva que tenga su gobierno, porque definitivamente que en todos los gobiernos hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y en los dos temas a los que me refiero son el tema del narcotráfico y el tema de corrupción. Yo quisiera que hoy, presidente, de la manera más transparente, clara y sobre todo explícita posible, usted pudiera responder a esas preguntas, que son preguntas que usted sabe están dentro no solo de la oposición, no solo en las redes sociales, sino que en muchas partes de la sociedad hondureña. Y el primer tema de estos, obviamente, el tema del narcotráfico, por lo que se avecina, usted sabe, ya a partir del próximo 2 de octubre, en una corte federal en Nueva York. Documentos, señor presidente, usted lo sabe, presentados por la Fiscalía en una corte federal en Nueva York, lo señalan a usted como co-conspirador para la importación de droga a Estados Unidos, junto con su hermano Tony Hernández. ¿Es eso cierto, presidente? Bueno, Ricardo, primero, no es cierto. Segundo, démosle un contexto a esto. Antes, nadie hablaba de narcotráfico en este país, ni los medios de comunicación, ni ningún político, hasta que su servidor llegó al Congreso y decidió impulsar la extradición a la gente del crimen organizado. Y muchos de los que ahora hablan de narcotráfico, en esa ocasión se opusieron y se siguen oponiendo. Muchos, me refiero, líderes políticos que se opusieron, tuvieron la oportunidad de gobernar, y fue cuando este país llegó a ser el país más violento en la faz de la tierra. ¿Me puede decir nombres, por favor, de los líderes políticos Mel Zelaya. Que se oponen a la extradición? Sí, él lo ha dicho públicamente, eso no es nuevo, en eso él ha sido consistente. En ese sentido, cuando nosotros venimos y recibimos el gobierno de la República, yo ya tenía preparada la reforma a la Constitución para crear la figura de la extradición para criminalidad organizada. Ya habíamos impulsado una serie de leyes, alrededor de 21 leyes, todas haciendo un paquete jurídico para iniciar una gran gesta, una gran lucha que nadie quiso hacer en el país antes. Y es bueno poner en contexto esto porque entre el crimen organizado de narcotráfico, de maras, de pandillas, de evasión, de lavado de activos, nacional e internacionalmente, eso trajo al país el triste título de ser el país más violento en la faz de la tierra. ¿Qué significa eso, estadísticamente hablando? Casi 67,000 vidas se perdieron por esa ola delincuencial. Y ahora resulta que todos los que se entregaron por la presión de mi gobierno, por ejemplo, los cachiros a los 10 días de que yo gané las elecciones, en el 2013, estaban en Belice negociando con la DEA. Probablemente ya tenían pláticas antes, sabiendo qué era lo que venía si yo ganaba las elecciones. Igual, todos los que se han entregado o han sido extraditados, ¿usted cree que están contentos conmigo? Y en este caso particular, de las alegaciones, oiga bien, no son acusaciones, son alegaciones de un confeso narcotraficante que era alcalde en su momento de un municipio de Copán, y que cuando yo voy a la carrera política por la presidencia la primera vez, le tengo que decir, mire, yo no lo puedo llevar en mis planillas. Y luego después, al ganar la elección, me encuentro ya en el gobierno a su hermano y tengo que pedirle la renuncia del fondo vial y después cerrar el fondo vial y después durante mi segundo gobierno, y si segundo gobierno, se le hace una incautación de bienes. Entonces, estamos hablando de una serie de eventos que se acumulan y que eventualmente lo llevan a buscar una venganza también. Y así, estoy seguro, muchos de los que están allá, policías depurados, que tampoco están contentos porque impulsamos la depuración policial. Cuando alguien decía algo referente, es necesaria una reestructuración profunda de la policía.
me refiero a un líder político, que lo agarrara de frente. Nunca quisieron, pero yo sabía que había que hacerlo, al margen de que esto iba a traer consecuencias. Yo creo que estas son consecuencias de toda esa lucha que hemos venido dando. Para mí, Edgardo, si yo fuera como los demás que ya pasaron por esta oficina, probablemente lo más cómodo sería voltear a ver para otro lado, hacerme el desentendido, que este país era un caos, estaba prácticamente llegado a un estado fallido, a un narcoestado, lo dijeron muchos embajadores, y hubiera sido peor, hoy no tuviéramos país. Pero nadie va a desconocer, aún la gente de la oposición, que la baja en el índice de homicidios es más de un 50%. Y hace 3 días aproximadamente tuvimos un homicidio únicamente ese día. Llegar a bajar de 25 o de 30 diarios a menos de 10 ha sido un logro gigantesco. Y aquí no voy a decir que solo es de Juan Orlando, no. Es de todos los operadores de justicia y del mismo pueblo que decidió hasta aquí. Pero en ese camino había que tomar decisiones duras, difíciles, que iban a traer consecuencias. Y estas son consecuencias. A mí no me cabe la menor duda de que aquí hay una enorme confabulación entre sectores del crimen organizado, otros sectores que se beneficiaron de eso, sectores políticos, oiga bien, sectores políticos dentro y fuera del país, líderes políticos que no les importa llevarse de encuentro el nombre del país, que nunca proponen nada, que todo es ataque, es atacar la economía, es destruir la imagen del país, porque piensan que eso es bueno políticamente para ellos. Y desarrollan una tendencia tan enfermiza que deja de manifiesto una miseria en su forma de ser, que al final no les importa inyectarle a la sociedad una enfermedad de la cual va a ser difícil recuperarse. El daño en esa ruta no me lo hacen a mí. Si yo aquí estoy temporal, aquí en 2 años, cuando termine el periodo, otro vendrá después del proceso electoral. Pero ¿cómo se va a recuperar la sociedad de eso? De acostumbrarse a sencillamente tirar cieno o lodo o veneno sin importar las consecuencias. No, la política debe tener parámetros. Yo nunca he acusado a nadie si no tengo indicios concretos de que algo está pasando. Nunca en el caso mío han presentado una tan sola prueba de todos estos líderes de la oposición. Ahora pregúnteles a usted cuál es la propuesta para mejorar el país. Si en el caso de la lucha contra la inseguridad, a la propuesta de sacar los militares nosotros a combatir la delincuencia, se opusieron. Cuando creamos la policía militar, porque era necesario un contrapeso ante una policía nacional que estaba en buena medida entregada al crimen organizado, también se opusieron. Cuando entramos a desarticular las mafias en las cárceles, también se opusieron. Y cuando estructuramos la cárcel de máxima seguridad como un mecanismo de segmentar los diferentes privados de libertad y para tener la claridad de aislar completamente a los que son peligrosos y que no siguen haciendo daño de las cárceles, también se opusieron. Cuando impulsamos la extradición, también se opusieron. O sea, aquí la gente sabe quién es quién, pero no vamos a desconocer de que aquí lo que se ha venido gestando es toda una campaña política desdibujando realidades, haciendo uso de alegaciones y además, tanto es así que aquí en el país, hoy mientras usted y yo estamos hablando, existen ya periodistas del extranjero haciendo toda una serie de campañas y reportajes para ver cómo desestabilizan el país, porque eso le ayuda a los que ideológicamente están en la izquierda radical a ver cómo toman el poder. Y eso no es de hoy, lo han venido haciendo sistemáticamente. Ahora el mundo está muy polarizado, no solo es Honduras. Y el argumento también es este presidente, este alcalde, este diputado, que renuncie. AMLO, Trump, una serie de presidentes en Europa, igual. Pero es parte de un manejo político que en el caso particular de lo que hemos identificado nosotros es lo que llamamos la guerra de cuarta generación, que el manual chavista de Venezuela
estructuró. ¿Por qué cree usted que un grupo político va a atacar la economía incendiando las generadoras de energía en Ceiba? No solo para provocar el caos, sino para golpear la economía. ¿Por qué se han tomado ciertas arterias principales convirtiendo una protesta que debería ser pacífica en violenta? Y amenazan a la gente con dispararles y se pasa un carro, o los agarran a pedradas. Es porque atacan la economía, es porque creen que esa lucha no debe tener parámetros, no tienen el más mínimo empacho, como decimos popularmente, aunque usted no pueda ir a su trabajo, aunque quien me está viendo va enfermo con sus hijos al hospital, pero no puede pasar porque hay una toma. Esa política le hace un tremendo daño al país, y eso es lo que está ocurriendo. Señor presidente, ¿usted facilitó las actividades de su hermano? No. No. Cada quien aquí es responsable de sus actos. Si algo tuvo Juan Antonio de mi parte, siempre fue el consejo del hermano que le dice, condúzcase de esta manera, como lo hago con todos mis amigos y como también lo dije en su momento antes de tomar posesión. Dije yo, ni ningún amigo, creo que usted lo sacó hoy mismo, dije yo, ningún amigo, pariente, correligionario o cualquier particular me ande buscando a mí para algo reñido con la ley. No me van a encontrar, me van a encontrar del otro lado. ¿Protegió usted a su hermano Tony Hernández? Bajo ningún punto. ¿Qué explicación puede darle usted a nuestros televidentes de que siendo el presidente de la República desconocía las actividades por las cuales su hermano está acusado en una corte en Estados Unidos? Mire, llegó un momento en el que se escucharon muchos rumores y en ese entonces yo llamé al embajador que estaba aquí de Estados Unidos, lo llamé aquí a Presidencial y le dije, embajador, hágame usted un favor, hágame usted el contacto con el Departamento de Justicia y dígales que si mi hermano debe algo o tiene que explicar algo o ellos necesitan hacer preguntas, yo lo voy a convencer a que se vaya a presentar allá. Entonces vino el embajador Dillon y me dijo, presidente, nada más que ahí es como quien dice a lo que salga. Eso es lo que quiero, a lo que salga, porque aquí cada quien tiene que responder por sus actos. Y después de hablar con él, me fui a hablar con mi madre. Y le dije, mamá, mire, se está presentando esto y me parece que lo más correcto, lo más caballero y lo que corresponde es que Juan Antonio vaya y dé la cara. Y que le hagan las preguntas que les tienen que hacer y que él dé las respuestas que tiene que dar. Y en esa ruta se fue a presentar. Jamás su servidor pidió ninguna garantía ni ninguna condición. Porque a nosotros, Eduardo, nos formaron, imagínese usted, mi papá, un hombre conocido de toda la vida en Occidente, en la Empira, muy trabajador, muy estricto, muy disciplinado en sus cosas. Mi madre, una señora con principios cristianos muy arraigados, humilde. Venimos nosotros del campo y así nos crearon a nosotros. Claro, cuando se dan estas cosas es un shock, sorprende. Pero al final, como siempre lo he dicho yo, nadie puede estar por encima de la ley, pero también todo mundo goza del estado de inocencia. Tiene derecho a un juicio justo. Lo que ya no se vale es hacer de un elemento de estos, que todavía me refiero a un juicio de estos, o un proceso de estos, o una alegación de esto, es hacer de esto un linchamiento que no importa llevarse de encuentro la imagen del país. Ahí están unos líderes políticos que no les importa dañar la imagen del país con tal de hacer su crítica. Y tampoco les importa la dignidad de la persona. Usted puede estar siendo investigado,
Pero usted tiene derecho a que le digan por qué lo investigan. Usted tiene derecho a aportar su punto de vista. Porque puede ser que si el linchamiento se lleva a cabo en los medios o en las redes sociales, y ya cuando se vengan a clarificar las cosas, ya el daño está hecho. Por eso yo acuño aquella frase que cada vez se vuelve más popular en este momento de un mundo tan polarizado, que cuando la justicia se vuelve linchamiento, no es justicia. Y también se da hoy mucho el linchamiento a nivel de redes sociales, cuando la gente toma el anonimato como el escudo que lo protege para decir cualquier sandez o cualquier barbaridad. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Cómo le explica usted a la población que el presidente de la República, que suponemos que es el hombre más informado de Honduras, no sabía de las supuestas actividades ilícitas de su hermano? Usted acaba de decir la palabra clave, supuestas. Están en un juicio. Si alguien me dice a mí, fíjese que Edgardo Melgar se robó esto, o hizo esto, o lo otro, yo no lo puedo dar por sentado. ¿Le dijeron a usted eso de su hermano? Porque yo tengo que respetarle a usted su derecho. ¿Hubo alguna autoridad policial, militar, judicial, quien sea, que vino aquí y le dijo, mire, presidente Hernández, su hermano anda en esto? Cuando yo escuché esos rumores, o escuché de que esto, que lo otro, dije, aquí lo interesante es salir al paso y dar la cara. ¿Usted habló con su hermano? ¿Usted se lo preguntó? Yo sí le dije, vos tenés que presentarte. No, pero le preguntó, Antonio, ¿es cierto que estás metido en el narcotráfico? Cuando yo le pregunté, él me dijo, ¿cómo te pones a creer? Le dije, para mí lo único que vale es que vayas a enfrentar y digas, te van a preguntar lo que te tengan que preguntar. Entonces vota tu respuesta, decí la verdad. Eso no es un proceso fácil, pero tuve que hacerlo. Creo que es lo correcto hacer. Y se hizo. Así somos nosotros. ¿Cómo cree que será la sentencia? ¿Condenatoria o absolutoria? Yo no puedo ¿Culpable o inocente? Yo no puedo pronunciarme, Edgardo, por la razón de mi investidura. Como pariente de Juan Antonio, toda la familia coincidimos y aspiramos y tenemos fe que salga bien. ¿Usted cree que él es inocente o culpable? Yo esperaría que, claro, que es inocente. Allá el juicio es el que va a decir. Ese es un tema contradictorio. Tanto los fiscales acusan como los abogados defienden. Y se presume todo el mundo inocente hasta que salga la sentencia. Si usted dice que su hermano es inocente, ¿usted me tira las manos al fuego por su hermano? Le estoy diciendo que yo no puedo pronunciarme sobre algo que está ahorita en contradicción, que está en investigación. Y como hermano, como pariente, dejando la investidura de presidente, claro que tenemos fe que va a salir bien. ¿Qué pasa si Pero ya después, ese es un supuesto que todavía no ha ocurrido. Claro. Y no quisiera hablar en base al supuesto. ¿Qué pasa si lo declaran inocente? Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Yo esperaría que así sea. ¿Y si lo declaran culpable? Pues sería una lástima. Pero espero yo que haya sido un juicio justo. Y no quisiera prejuzgar, porque al final hay un proceso en curso. ¿Teme usted que otros familiares cercanos o lejanos puedan ser nuevamente acusados por narcotráfico? Mire, yo esperaría que esta situación que se ha venido dando, que desencadenamos cuando empezamos a atacar el narcotráfico, va a seguir trayendo consecuencias. Pero al final, la palabra clave aquí es justicia. Justicia sin importar parentesco, sin importar amistades, sin importar si alguien es neutral políticamente o no. De eso se trata, siempre y cuando sea un proceso justo. El exalcalde de El Paraíso, Copán, dentro de su testimonio, que ha sido recogido por la Fiscalía y presentado en el juicio, o en las alegaciones, porque el juicio no ha comenzado, dice que financió su campaña política, que aportó, no sé si 1.5 millones de dólares, algo así, a su campaña política. ¿Es eso cierto, presidente? Es una persona que tiene 3, 4, 5 o 20,000 razones para estar incómoda conmigo. Claro que puede decir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Pero es cierto? Claro que no es cierto. Y él, cuando hace sus aseveraciones,
no dice cuáles son los problemas que tuvo conmigo. Aquí cualquiera... O sea que, en su opinión, no hay manera que el exalcalde del Paraíso Copán... Aquí, así como está la cosa, cualquiera puede decir una u otra cosa, chismes, alegaciones, o tercero de oídas, como quiera llamarle. Por eso es que al final la gente dice, no solamente es un tema de venganza, sino que también es un tema de beneficio personal. ¿Por qué? Porque con eso le pueden rebajar las penas. Imagínese usted. Sí, pero eso tendría, para que eso ocurra, él tiene que probar lo que dice, porque como bien lo asegura, exactamente. por ejemplo, como bien lo asegura usted, cualquiera puede decir cualquier cosa en un juicio, la cosa es probarlo. Y máxime ahora, claro, y máxime cuando hay interés. Por eso mi pregunta que sigue es esa, ¿verdad? ¿Tiene pruebas el exalcalde del Paraíso? ¿Puede probar el exalcalde del Paraíso que financió su campaña política? ¿Cómo va a probar si al final no es cierto? Habrá, él tendrá que sostener lo que diga y va a tener que ser rebatido y va a tener que explicar y decir. Es un tema de agua corrida para mí. O sea que, en su opinión, no hay forma de que el exalcalde de Copán o cualquier otra persona pueda alegar en una corte federal en Nueva York que financió, acusado de narcotráfico, pueda alegar o denunciar o asegurar que financió su campaña política. Edgardo, pueden decir una y otra cosa. Yo sé lo que yo he hecho y si algo tengo claro es porque hay evidencia contundente de que ellos vienen y atacan y generan toda esta sistematización de ataques porque tocamos sus intereses. ¿Cómo no lo van a hacer? Entonces, con un sí. Y yo no creo que solamente sea una persona. Y los otros que están ahí, ex policías depurados. Y los otros que están ahí también ligados al narcotráfico. O sea, la pregunta con un sí o con un no. Ese es el tema. Con un sí o con un no, señor presidente, ¿pueden presentar pruebas de que financiaron su campaña política, narcotraficantes, en una corte federal en Nueva York? Mire, ellos tendrán que, al momento que se dé el debate, decir, ¿cuáles son las pruebas? Tiene que decirle el juez. Tiene que decirle al juez. Nosotros tenemos una política clara desde que yo soy candidato a la presidencia de la República. Todo el que más o menos se escuchaba que podía tener problemas, señores, distancia. Porque antes de ser candidato a la presidencia, yo impulsé una política que fue clara contra el narcotráfico y me imagino que muchos quisieron acercarse, como lo han hecho en otros países, para ver qué conseguían, para ver cómo se protegían. Pero mire, ¿cuál ha sido la conducta nuestra? Sistemática, y por eso lo advertí desde el inicio. ¿Teme usted, señor presidente, que durante o después del juicio de su hermano en una corte federal de Nueva York, si lo declaran inocente o culpable, como sea, teme usted que pueda ser llamado a declarar en una corte federal de Nueva York por alguna alegación o denuncia en su contra? Nosotros como funcionarios públicos, no digamos cualquier ciudadano y como funcionarios públicos más, todo el mundo está en la obligación de contribuir con la justicia. Sencillo. ¿Lo ha hecho, lo han llamado a declarar por el momento, de manera privada, de manera...? No, aquí nos conocemos todos. Sí. Pero así como usted le recomendó a su hermano que fuera allá y diera su declaración, ¿usted lo ha hecho? ¿Se le han pedido? No, para nada. Ha sido un trato muy cordial. ¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico? ¿Y por qué si al final todo el mundo sabe que lo que ha hecho Juan Orlando ya ha dejado de hacer? Imagínese usted que no había habido un gobierno en la historia de Honduras que fuera tan directo y consistente en esta lucha. Es interesante cómo algunos exfuncionarios de Estados Unidos y actuales funcionarios se refieren al gobierno nuestro, como un gobierno que sistemáticamente ha sido claro en esa lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, maras, pandillas, y que también hemos hecho un esfuerzo por la región. Es una relación muy cercana, muy sólida, que ahí está, a la vista están los resultados. Presidente, usted dice, yo desde que estaba de presidente del Congreso Nacional impulsé las reformas a la Constitución de la República para luchar contra el narcotráfico y que se aprobara la extradición. Hay quienes dicen, no, eso no fue una iniciativa, eso no fue una decisión del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Eso se debió a presiones del gobierno de Estados Unidos, que llegó al extremo de subir en un avión a fiscal, presidente de la Corte, presidente del Congreso y las autoridades, Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas y decirles, señores, ustedes tienen que aprobar la extradición. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. El que diga eso está mintiendo.
le voy a contar cómo fue esa historia. Cuando yo miré los índices de muertes en Honduras, era una situación alarmante. 2009, 2008, aquí las avionetas caían cargadas de droga, pero como que si fuera un enjambre de abejas o una nube de moscas o mosquitos. Este país estaba, bueno, aquí cayeron aviones oficialmente y después desaparecieron. De México para acá, de Colombia para acá, de Venezuela para acá. Una policía muy contaminada, muchos sectores contaminados. Pero cuando yo miré el impacto en la pérdida de vidas humanas que generaba toda esta actividad criminal, empezamos a trabajar e investigar. Y nos dimos cuenta que cuando Colombia hizo lo mismo, fue duro, porque hubieron consecuencias. Pero después la situación empezó a cambiar. Llegó un momento que antes que partiera el embajador Hugo Lawrence conversamos sobre el tema y me dice, ¿y usted qué piensa de la extradición? Y le digo yo, ¿cómo fue el efecto en Colombia? Y quedó la plática ahí. Después tuvimos la oportunidad de conversar con un senador, el senador Menéndez. Ya estaba la embajadora Lisa Kubisky. Y me dice, presidente, ¿a usted qué tanto le preocupa el tema de la inseguridad, la violencia? ¿No ha pensado que el tema de la extradición puede ser algo de mucho impacto? Le digo, sí lo he pensado. Hasta llegaron las conversaciones y quien estaba como embajador de Honduras en Washington recibió una llamada de mi persona. Y como era un tema tan delicado, le dije, no me le comente a nadie, podemos vernos. Hasta lo cité en Disney porque yo iba con mi familia para allá. Ahí empezamos a conversar esto. Y después lo conversamos ya a nivel del canciller, cuando ya estaba, creo que Arturo Corrales estaba de canciller. Hicimos un planteamiento y le dije a Estados Unidos, vamos a dar este paso, pero necesitamos caminar de la mano, porque Honduras no tiene el tamaño ni la fortaleza económica de Colombia. Y lo más seguro van a haber consecuencias. Y a mi casa cité a muchos líderes de iglesias, de partidos. Las sesiones tuvimos que hacerlas a puerta cerrada, con amenazas, unas veladas y otras casi directas. Pero imagínese usted que le hubieran hecho ese planteamiento a otros presidentes de congresos o de la República. ¿Por qué no tomaron la decisión? Yo no me puse a pensar en eso, solo dije, este es un factor clave para que mi país recupere su paz. Esto va a ser clave para tener más seguridad. Ahora, y van a haber consecuencias. Y las consecuencias fueron de una gran variedad. Una de ellas tiene que ver con las amenazas constantes a la vida en lo personal, a la familia, a los círculos más comprometidos en esta lucha. Y en ese proceso uno también se pregunta, ¿será o no será siempre justo seguir con esta lucha? Cuando siente que una serie de sectores que han sido permeados también se vuelcan en contra. Y la respuesta siempre fue, es justo para Honduras montar el sistema de extradición, montar una política clara contra el narcotráfico, contra maras, contra pandillas, porque ningún país en el mundo ha vivido lo que nosotros vivimos el 2008, 9 y 10, siendo los más violentos del mundo. Tegucigalpa, San Pedro Sula. Y ahora, Edgardo, no aparecen ni en los 5 primeros lugares, muchas veces ni en los 10 primeros lugares. El esfuerzo ha sido enorme. Usted que ha cubierto los medios por tanto tiempo, ¿quién decía algo sobre eso antes? Nadie. A muchos que se atrevieron los mataron. Alfredo Landaverde, Aristides González. Pero no pueden quedar ellos en el anonimato. Nosotros tenemos que rescatar su heroísmo y consolidar su memoria, porque Honduras no puede volver a pasar por eso. Yo sé que después de que salga también del gobierno, voy a quedar con esos riesgos. Y muchos amigos en lo privado me preguntan, ¿y cómo vas a hacer? Yo solo sé que esto era necesario
y sigue siendo necesario esta lucha para que Honduras sea un país en paz, para que los hijos nuestros, los nietos que vienen y las generaciones que vienen no enfrenten la desgracia que sufrimos nosotros. Y sí es cierto, no es una vida fácil la que se lleva cuando uno enfrenta estas cosas, pero si usted está en este cargo es para tomar decisiones, es para tomar acción. Pero si va a venir nada más a tomar café y a obviar toda la problemática, sí, gobernar, Edgardo, el 80% es enfrentar problemas y crisis. El otro 20% puede ser un poquito de satisfacción cuando estas cosas se van mejorando. Pero de ahí es de tomar decisiones, ¿verdad? Yo por lo menos recibí una formación que si uno asume una responsabilidad, tiene que cumplirla. Haber pasado por aquí y haberme hecho como otro de la vista gorda, por lo menos no está en mi forma de ser. Aunque me ha traído consecuencias hoy y quizás mañana. Pero yo estoy seguro que usted hoy anda más tranquilo que en el 2008, 9 o 10. Y muchos compatriotas en muchos lugares del país que antes estaban sometidos, arrodillados, les violentaban a sus hijas, les robaban sus propiedades, narcotraficantes, mareros, hoy se hace menos, lo hacen menos. Y de las cárceles ordenando, amenazando, manejando ellos a su antojo el sistema. La impotencia de una señora en Valle diciéndome, mire, fui a poner la denuncia con mi hijo y al que nos encontramos era el que nos había asaltado. La gente no sentía lo que siente hoy una policía mucho más robusta, con más capacidades y con más confianza. Entonces, lo hemos hecho. Y me he ganado muchos enemigos por eso, pero había que hacerlo. Y a veces tengo que explicarle a mis hijos y decirles, hijos, yo sé que ustedes no quisieran vivir esta vida de limitaciones, pero ni modo, les tocó en la vida ser hijos míos y a mí me toca tomar decisiones. O a mis hijas estando en el exterior cuando les llegan amenazas. Y que digan, ¿y por qué nosotros? No es fácil explicar eso, pero hay que hacerlo y al final de eso se trata. Porque si no, ¿para qué aspirar a estar en un cargo de esto? Es como yo lo veo. Permítame hacer una pausa comercial, presidente. En un momento continuamos. Señor presidente, usted mencionó hace unos momentos la palabra impotencia, haciendo referencia al sufrimiento de muchas personas por el tema de la inseguridad. Yo quisiera utilizar esa palabra también de la impotencia que sienten, en este caso, miles de personas que acuden a hospitales públicos del país, Seguro Social, entre otros, si no es que en la gran mayoría, en busca de medicamentos. Y la respuesta que reciben, en muchos casos, porque no puedo decir que en todos, es que no hay. Quiero presentarle, por ejemplo, el caso de este hombre, de este humilde hombre, que probablemente no tiene acceso a las redes sociales, que probablemente no participa en ningún partido político, que no tiene una vida o que es protagonista en uno u otro bando ideológico, pero que sí es de los que sufren, como muchos más, a diario, la respuesta de no hay, vaya, cómprelo afuera. Y yo quisiera mostrárselo, que usted viera la reacción de este hombre. Esto fue esta semana y fue durante una entrevista para el noticiero Hoy Mismo. Estaba usando las centrales en que no hay, y me arrestaron en esta y no hay, vale, un total como de 2.700. Y yo soy pobre. Yo no puedo nada comprar. Un dolor en la vejiga que no aguanta. Yo soy pobre, yo no puedo. ¿Cómo ha hecho su día, don Julio? He comprado así pastillitas natural porque solo vale 100 lempiras. Y yo no puedo comprar más. Me siento triste. Yo soy pobre, yo he estado capacitado ahorita 3 meses y estoy comenzando a trabajar hasta ahorita y mis hijos comen, y mi esposa y yo gano poco.
cuando vengo acá solo, no, me dijo el doctor, va, cómprela, y solo me pastillas aquí no hay. ¿Qué pide a las autoridades? Yo quiero que los apoyen a nosotros, porque nosotros lo están sacando quincenal, el seguro, quincenal, y eso no se mira nada, uno solo comprar así. Yo le pido a Dios Todopoderoso que le toque el corazón a las personas, que los apoyen. Está usando las centrales en que no hay, y me arrestaron en esta, y no hay, vale, un total como de 2.700. Y yo soy pobre. Yo no puedo nada comprar. Un dolor en la vejiga que no aguanta. Ese hombre se derrumbó, Claro. se quebró. Y no es para menos. Y no es para menos. Se imagina la esposa, los hijos, viendo a este hombre, a su esposo, a su padre en televisión, llorando con un dolor en la vejiga, porque le recetan unos medicamentos, unas pastillas, y le dicen, vaya, cómprelos afuera, y no tiene dinero para comprarlo. Primero, Edgardo, no importa la condición de él, por su simple condición de ser humano, merece una atención. Cuando nosotros hacemos la asignación de recursos para compra de medicamentos, hace 2 o 3 años la aumentamos 3 veces más. Pero también al ver el desastre de cómo se venía manejando las compras y las mafias que han habido para comprar, para distribuir, le pedimos al organismo de Naciones Unidas que nos asistiera en montar un sistema, y lo hacemos a través de un banco de un fideicomiso. Los reportes es que, de acuerdo al estándar internacional, entre el 80 y el 85% de los medicamentos están llegando a los hospitales. El gran desafío ahora es, ¿por qué alguien le dice que no hay? ¿Qué pasa con la distribución interna? ¿Por qué se oponen los gremios a tener un sistema transparente que le pueda decir a este señor, aquí está su medicina, pero también revisemos y montemos un sistema de su propio expediente electrónico para saber cuándo va a volver a venir y que no acumulen? Esto es un reflejo de lo que el testimonio de este hombre, que obviamente es el testimonio de miles de personas más a nivel nacional, probablemente, que le dicen no hay. Este testimonio refleja el fracaso de su gobierno en el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos. No refleja el fracaso del abastecimiento, porque el abastecimiento se da. El gran desafío para trabajar es cómo se administra allá adentro. Y usemos el caso de este señor. Si usted me da el dato, yo con el video puedo mandarlo a buscar, pero yo necesito saber a qué hospital fue, qué día fue ese video, y que juntos usted y yo le demos seguimiento. Y quién fue el médico que le dijo que no había, y si ese día había o no medicamento. Porque hemos encontrado casos... ¿Usted se compromete a eso? Espérame, hemos encontrado casos donde empleados, donde servidores públicos dicen no hay y habiendo. Y eso no puede ser. Con la gente no se juega. Si nos hacemos un compromiso aquí, esto va a marcar también un antes y un después por todos aquellos miles de casos que usted tal vez ni cuenta se da. Y tal vez el medicamento se vence en el almacén. Hay que arreglarlo de una vez. Entonces, si usted me dice el día, la hora, a qué hospital llegó, y podemos hacer la investigación, qué médico lo atendió, y ver cómo estaba el abastecimiento. Y si no había abastecimiento, pues entonces decirle a UNOPS y a Banco de Occidente y al sistema que maneja esto, si fueran los hospitales, ¿qué pasó? Y si fuera el seguro, también. Y si por el contrario había medicamentos y no se entregó, esa gente no tiene alma. Pero hagámoslo. ¿Y sabe que Deme los datos. Sí, lo vamos a conseguir y se lo voy a pasar, por supuesto, esta misma semana. Pero sabe también, presidente, cuando van los pacientes al Seguro Social, en este caso en particular, y les dicen no hay, ¿qué cree usted que es lo primero que se le viene a la mente a esta gente? El latrocinio, la corrupción en el Seguro Social. Por eso, precisamente, ¿Y quiénes es están que ahí? yo monté una comisión. Se investigó, el Ministerio Público hizo su parte, sigue haciendo su parte.
las finanzas del seguro han mejorado sustancialmente, falta mucho por hacer. Y aquí es donde yo no entiendo también a obreros y a empresarios, porque nosotros como gobierno hemos cargado todo este proceso de reestructuración del seguro, y yo les he dicho a ellos, ¿por qué no se eligen ya los nuevos directivos del seguro? Porque hace como 2 años estaban rehuyendo empresarios y obreros a ser parte, por temor, pero hay que enfrentar la situación. Estamos listos nosotros para dar para ir a la segunda etapa. ¿Me puede decir de la manera más clara y precisa, señor presidente, y me lo puede confirmar, porque he escuchado mucha cosa y como que no está muy claro todo el asunto? Esto de tercer país seguro significa que su gobierno va a otorgarle asilo o condición de refugiado a los africanos, a los cubanos, a los nicaragüenses que vienen a Honduras intentando llegar sin documentos a Estados Unidos? ¿Sí o no? Edgardo, yo sé que a usted le gusta sí o no, pero tengo que ponerlo en contexto. Antes de contestarle, es necesario que usted sepa, que el pueblo hondureño sepa, que Honduras está obligado internacionalmente a que si viene cualquier ciudadano, háblale de China o de Rusia, de Ucrania, y viene y dice al Estado de Honduras, vengo perseguido con riesgo de que me maten o maten a mi familia por razones políticas, por razones religiosas, qué sé yo, Honduras está en la obligación de recibirlo y de procesarle su solicitud de asilo o en su condición de refugiado. Eso existe ya ahora, sin referirme a lo que estamos conversando con Estados Unidos. Pero es que sí, ese es el contexto. Eso existe, pero definitivamente esa gente no viene aquí porque se quiere quedar en Honduras. Pero ese es el contexto. Ahora, otra parte es que antes de que yo naciera, usted se recordará en sus primeros años de periodismo, el flujo migratorio desde Centroamérica, México, a Estados Unidos siempre ha sido una constante. Pero después se sumaron islas del Caribe, llámese Cuba, Haití y ahora también mucha gente de África. Entonces, toda esta ola migratoria que usted mira en América, también se mira en el Mediterráneo, hacia Europa, en el mundo, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, para mí, Honduras tiene un alto riesgo de convertirse en un país que se inunde de personas que vienen de otros países y nosotros por una condición legal internacional y moral no podemos dejar de atenderlo. Entonces, lo que miramos ahora en estas conversaciones con Estados Unidos y las que está teniendo Estados Unidos con México, con Guatemala, con todos los países hasta llegar abajo en el continente, a Brasil, es compartimentalizar la responsabilidad. Yo quiero que mi país esté seguro de que no se nos va a inundar aquí de africanos y de toda la gente que sube hasta allá. Presidente, entonces, pero es que eso va a ocurrir. Cuba... Porque si usted ya anuncia, bueno, Honduras le va a dar asilo a todas las personas que por X o Y motivo pasen por Honduras o quieran llegar a Estados Unidos, bueno, aquí les vamos a No, es que lo que usted dijo es cierto. La gente busca ir a Estados Unidos. Claro. Ok, entonces no es lo mismo. Pero entonces Trump, en vez de poner el muro allá, quiere que lo ponga usted aquí. Es que ya lo puso en México. Sí. Y México lo puso también. Ya está en Guatemala. Sí, y ahora viene acá. Va a ocurrir en El Salvador. Sí. Va a ocurrir en Honduras. Va a ocurrir hasta llegar a Brasil. Y yo sí creo que ese sistema nos va a ayudar a todos. ¿Sabe por qué? Porque lo que ha existido aquí es todo un paso libre de una mafia que trae gente desde África. Entonces, para nosotros es importante cuidar que el país no se inunde y tener la responsabilidad compartida. ¿Cómo va a evitar usted que el país no se inunde si vamos a anunciarle a los cuatro vientos de que cubanos que quieran una mejor condición de vida, que quieran llegar a Honduras, pueden venir aquí, les vamos a refugio, les vamos a dar asilo y todo lo que eso implica? Igual los nicaragüenses, igual los africanos. Con Cuba estamos por firmar en este momento un convenio de que si aparece un cubano migrante irregular, inmediatamente lo regresamos a Cuba, número 1. Número 2, el fortalecimiento de nuestra presencia en la frontera con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala, siendo sumamente estricto y ya no permitir lo que venía ocurriendo antes.
en el entendido que Costa Rica, que Colombia, por decir países, que Ecuador, que Brasil, van a ir haciendo lo mismo también. Entonces creo que eso va a ayudar mucho. Pero aquí también tenemos que entender, y voy a ser lo más transparente posible, lo que hemos hablado con Estados Unidos es estrictamente nacionalidades de Cuba y Nicaragua. Los demás países hacia el sur del continente se harán responsables bajo esta concepción de continente de otras nacionalidades. Nicaragüenses y cubanos. Y cubanos, sí. ¿Qué se les va a dar a ellos? ¿Qué significa para la Honduras oportunidad de que si ellos dicen que en sus países están siendo perseguidos o están en riesgo su vida por razón política, religiosa o de otra índole, como ya Honduras tiene la obligación antes de este convenio, nosotros no podemos negarles ese derecho a ellos. Vamos a un corte comercial, señor presidente, ¿me lo permite, por favor? Y en un momento continuamos. Señor presidente, el otro tema que le dije, que es uno, junto con el tema del narcotráfico, que no son obviamente temas nuevos para usted, pero que son temas que cargan sobre sus espaldas o sobre el gobierno, es este tema de la corrupción. Un informe de Univisión tiene como titular "La caja de Pandora de la corrupción en Honduras". Una investigación de Univisión Noticias muestra una malversación sistemática de fondos públicos por parte de políticos que utilizan organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero, implicando a altos funcionarios, entre ellos miembros de la familia del presidente Juan Orlando Hernández. Entre el texto de la información dice: adicionalmente, un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas directamente a la familia del presidente Juan Orlando Hernández se encuentran entre los objetivos investigados por fiscales especiales anticorrupción. Y un dato también adicional dentro de este texto, que es un documento de aproximadamente unas 40 páginas, la financiación para la Fundey, una organización, una fundación, que se encuentra bajo investigación oficial, aumentó vertiginosamente luego de que Hernández asumiera la presidencia. Fundey recibió más de 91 millones de dólares en fondos públicos de Vida Mejor, según muestran documentos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Esto es más de 2.200 millones de lempiras. ¿Qué tiene que decir, señor presidente, ante estas denuncias que lo vinculan a usted, miembros de su familia, en organizaciones, ya sea ONGs o fundaciones, que han recibido, según este documento, más de 2.000 millones de lempiras? Mire, primero, no dicen ellos, porque aunque lo dijeran, no sería cierto. Yo no soy directivo, ni mi esposa, de fundación de ese tipo. Nosotros siempre hemos ayudado a fundaciones. Pero mire cómo se ve el tema político aquí. Voy a contar la historia. Cuando yo estaba de diputado, me di cuenta que muchas fundaciones de mucho prestigio nacional e internacional trabajaban el tema de pobreza. Pero unos trabajaban, por ejemplo, las estufas que los alemanes trajeron una tecnología, GTZ, que eran las estufas Lorena, que se hacían de adobe o de lodo, de ladrillo, pero que impactaban mucho en la salud de la gente. Otros hacían pisos de cemento en vez de pisos de tierra, porque eso tiene un impacto fuerte en la salud. Otros trabajaban el tema de filtros de agua y todo el entorno de las condiciones de vida de la gente. Entonces vine yo y dije, hagamos una cosa. ¿Por qué no hacemos un experimento y montemos en un solo paquete ese abordaje para atender a la gente más humilde y los más vulnerables? Incluido estaba lo del huerto. Entonces, a todas las personas con las que yo hablé y que miré sus buenas prácticas, les dije, ¿por qué no hacen un esfuerzo coordinado, colectivo? No era fácil, porque cada uno tenía sus planes.
Entonces yo empecé a hablar con mucha gente para que armáramos eso. Eso es lo que ahora se llama Vida Mejor. Esa fue mi propuesta de campaña. ¿Usted se acuerda que por burlarse de los ecofogones que yo andaba haciendo de ladrillo me pusieron Juan Fogón? Todo nace desde ahí. Y quiero decir por primera vez y de manera muy clara que cuando viene una empresa que se llama Envirofit, que trabaja con fondos de varias fundaciones internacionales de mucho prestigio y que en el mundo va diseñando sistemas de cocinas limpias para evitar la contaminación de las mujeres o de los niños, que dicho sea de paso, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la mayor cantidad de muerte de mujeres en el mundo es por inhalar, por respirar el hollín o el humo de la leña. ¿Por qué no se lo ocurre en América Latina? En África usted no tiene idea cómo ocurre. Entonces, me dicen ellos, lo invitamos a la Universidad de Colorado para que vaya a ver toda la tecnología que se está desarrollando en eso y cómo la podemos aplicar a Honduras. Bueno, yo no pude ir, pero sí invitaron antes a los dos expresidentes que me antecedieron a mí, y ellos dos fueron. Yo no fui, sin embargo, como yo ya sabía del problema, dije, trabajemos. Y ellos hicieron un compromiso. Presidente, ¿podemos hacer un estudio en Honduras de cómo cocina la gente más humilde para diseñar un fogón o una hornilla o una estufa que reduzca la contaminación y reduzca las infecciones respiratorias, reduzca el número de árboles que se van a talar? Entonces vinieron y hicieron un estudio y diseñaron un prototipo de ecofogón exclusivo para Honduras en función de las costumbres de cómo el pueblo hondureño que usa leña cocinaba. Diferente, es muy diferente a India, es muy diferente a cualquier otro país de África. Entonces se diseñó eso. Luego yo fui invitado por una organización que se llama, es una organización mundial para cocinas limpias en Nueva York. ¿Quién impulsaba eso? La ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Y nosotros presentamos ahí nuestro abordaje de vida mejor, y también esta empresa presentó el prototipo de ecofogón y fue como la revelación. Ese día yo me comprometí como gobierno a invertir $20 millones por año en este esquema de cocinas limpias, porque el estudio decía que por cada ecofogón instalado se evitan talar 15 árboles de tamaño medio, pero la reducción en las enfermedades respiratorias, asma, otro tipo de cosas para las mujeres, para los niños, es algo impactante. Entonces, vino la empresa al país y dijo, ¿quiénes han trabajado ya en todo el sistema de fogones que se hacían con ladrillos o con adobe o con lodo? Bueno, esta fundación, Fundey, hacen la alianza y hacen un planteamiento. Y eso está ahí documentado, está como debe ser, transparente, y está sujeto a cualquier investigación. ¿Cuál es la sorpresa grata de esta operación de Honduras? Que dice la empresa Envirofit que de los proyectos que ellos han hecho en todo el mundo, uno de los más exitosos, si no el más exitoso, es el de Honduras. Y que él está dispuesto a decirlo en cualquier lugar. Pero como son fondos públicos, todos tenemos derecho a saber cómo se administraron, si se administraron bien, si se hicieron correctamente y cómo también tener ese impacto. Ningún país en la región, Edgardo, ha tenido un impacto como el que hemos tenido con esta operación. Esos son ecofogones. ¿Usted o alguien de su familia? Vámonos a los filtros. ¿Usted o alguien de su familia Vámonos a los ha pisos. recibido algún beneficio a través de esas Vámonos a los fundaciones? pisos. No. Nosotros lo que hemos hecho es impulsar el proyecto. ¿Tiene usted información que a raíz de esto, del drenaje que se ha hecho de fondos públicos a través de fundaciones u ONGs, usted se ha investigado por parte de la MASI o la OFECIC, el Ministerio Público? Yo se lo voy a plantear de una manera más genérica y contundente. Todos los que estamos en la administración pública, o usted que pueda tener relación con la administración pública, o ella que tiene relación con una alcaldía, o con una fundación nacional o internacional, si existe alguna denuncia, ¿por qué no se va a investigar? Lo importante es que se haga justamente
y que después salga el resultado de esa investigación. Lo que yo le estoy planteando es exactamente cuál ha sido nuestro espíritu de apoyar algo que jamás querían apoyar en Honduras. ¿Usted sabe si la MASI tiene abierta una línea de investigación en su contra? Creo que a la MASI y al Ministerio Público han ido a dejar una enorme cantidad de denuncias. ¿Pero abierta una investigación en su contra? Unas más sin sentido que otras, pero tienen la obligación de recibirlos y de procesarlas. Porque eso no ocurría antes, por eso trajimos la MASI a Honduras, pero también para fortalecer al Ministerio Público. ¿La MASI lo está investigando a usted? No lo sé, y si lo están haciendo y ellos creen que esa es la línea a proceder, ¿cuál es el problema? ¿Tiene temor de que eso ocurra? No, porque si todos estamos sujetos a eso, como cualquier otro. Lo importante es tener la conciencia tranquila y tener el espacio de decir, ok, si a Edgardo Melgar lo están investigando porque recibió dinero de esto, o porque estuvo en tal reunión, o porque estuvo en la otra, yo estoy seguro que usted viene y dice, aquí estoy, digan, y que usted tenga esa oportunidad. ¿Usted le dice eso a la MASI? Aquí estoy. A todo mundo se lo he dicho. Es más, yo le he dicho a los servidores públicos, a los empresarios, nosotros tenemos que dar el ejemplo, pero tiene que ser un proceso justo, no sesgado, no violentando derechos. Y eso es válido para aquel principio de inocencia, del estado de inocencia. ¿Para quién va ese mensaje? No, para todo el mundo, para todo el mundo, porque aquí al final, también yo no lo voy a desconocer, mucha gente reclama y dice, la investigación que hace, por ejemplo, MASI en general, de un 100%, 98% se lo va dirigido a un sector político o empresarial. Y los demás sectores los trajimos para eso, pero sobre todo para fortalecer las instituciones. Yo creo que las instituciones hondureñas hoy están fortalecidas a tal grado que antes que viniera MASI, muchas de las investigaciones que venía haciendo el Ministerio Público y otras entidades, el mismo Tribunal de Cuentas, sirvieron de insumo final para que la MASI tomara la parte final y presentara. Y yo tengo que decirlo porque es causa de orgullo que los hondureños podemos hacer las cosas. Mire, allá en una silla estaba un representante de Estados Unidos de alto nivel en el gobierno anterior y me dijo algo, presidente, me dice, vengo a pedirle que hagamos una operación, le vamos a dar 6 helicópteros nuevos, lo único me dice que tienen que ser dirigidos o manejados, o sea, tripulados por pilotos extranjeros. ¿Cómo? No, es que así es la regulación que tenemos. Le digo, usted hace unos meses me dijo que cuando comenzó mi gobierno, durante todo el primer año, no creían que nosotros íbamos a ir de frente contra el narcotráfico, maras y pandillas. Y que después de un año se dieron cuenta que nunca en la historia de Honduras se tenía tanta determinación como en mi gobierno. Y que a raíz de eso empezaron a trabajar con nosotros. Ahora bien, Leo, ¿qué le voy a decir yo a los pilotos hondureños que han arriesgado su vida, que me han acompañado en esta lucha, que ahora va a venir un extranjero en territorio hondureño, en el espacio aéreo hondureño, a suplantarlos a ellos? Yo no puedo. Y el espíritu de lo que acordamos con MASI, con Almagro y con su equipo fue para fortalecer las instituciones hondureñas y nunca sustituir al hondureño. Y no puedo yo dejar de decir, y no solo por el Poder Ejecutivo, lo digo por los demás operadores de justicia, el trabajo que se vino haciendo antes de que llegara MASI al país no tiene precedentes. Mira el tema del narcotráfico, mira el tema de la depuración policial. ¿Va a renovar el contrato, el convenio, el acuerdo de la OEA para que siga la MASI en Honduras? Estamos en este momento en una evaluación. ¿Cuál es su intención? ¿Renovarlo o que se vaya la MASI? Estamos en una evaluación y por tanto no puedo pronunciarme hasta que no salga la evaluación. ¿La MASI se va o se queda? Fue la palabra. ¿La MASI se va o se queda? ¿Cómo se lo digo para que me entienda? ¿Que sí o que no? Eso es lo que usted quiere escuchar. No, es lo que todos queremos saber. No, pero vamos a ver, yo tengo un compromiso que hice con la OEA a través de nuestra Cancillería que se iba a evaluar
Vamos a ver, un proyecto, solo en su duración de 4 años, un proyecto que administra miles de millones de lempiras en esos 4 años, ¿requiere o no una evaluación? Cuando usted inicia su casa, no pone a alguien que le supervise, aunque solo vaya a hacer un muro. Usted ocupa a alguien que le vaya diciendo que si se está haciendo bien o no. Porque nosotros tenemos que seguir en la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero tenemos que saber si lo que hemos hecho con Masi está funcionando ¿Y bien. usted cree que lo que se ha hecho con la MASI está funcionando bien? Creo que algunas cosas sí son evidentes. ¿Y otras? Otras, por ejemplo, estamos nosotros revisando números en este momento y hay 4 componentes de Masi, como en el tema carcelario, donde todavía no hemos tenido apoyo. O sea, que usted cree que el acuerdo... Hubo un cruce de notas, mire lo que voy a decir, quizás es la primera vez que lo voy a decir. Hubo un cruce de notas privados con Almagro para que Masi nos ayudara a investigar el tema relacionado con operadores de justicia que estuvieran participando en criminalidad organizada. No hemos tenido todavía eso. Edgardo, si algo aprendí yo los primeros 3 años del gobierno anterior, es que habíamos cometido un error de no comenzar a intervenir los centros penales desde el primer día. Y pongan el 50% de los problemas que yo tengo que lidiar, con los que tengo que lidiar todas las madrugadas, tienen que ver con los centros penales. Sí. Entonces necesitábamos ese apoyo ahí. ¿Su intención es que la MASI continúe o que no? Su intención. Creo que van 5 veces ya que me ha preguntado. Entonces quiero volverle a decir, ¿cómo quiere que se lo diga? Por quinta vez. ¿Cómo quiere que entienda? Están en un proceso de evaluación y usted sí. Dice que está en un proceso de evaluación porque hay cosas que han funcionado y otras cosas que no. Es un tema de evaluación. O sea que en dado caso entonces en caso de que continúe, ¿sería un acuerdo que sería reformado? Probablemente mi opinión sea de lo que pueda percibir en el ambiente. ¿Sería un acuerdo reformado? Tiene que ser una institución seria, técnica, que goce de la confianza de OEA, de nosotros, o de OEA principalmente, y haga esa evaluación. Y después tendremos datos para saber realmente cómo está. Pero en su opinión personal, ¿cree que el convenio debe ser reformado? Es que no puedo pronunciarme todavía, porque le digo, estamos en esa evaluación. Muy bien. 7ª vez. Vamos a un corte comercial y regresamos un momento. Señor presidente, por temas como lo que hemos hablado, que tienen que ver con el narcotráfico, con el tema de corrupción, algunos sectores políticos piden que usted renuncie a su cargo. ¿En algún momento ha pensado hacerlo? ¿Ha considerado hacerlo? Edgardo, yo tengo un compromiso con el pueblo hondureño que me eligió para estar en este cargo y soy responsable como usted. Hoy en día es normal en un mundo tan polarizado escuchar que la oposición se centraliza básicamente en decir, no quiero a este alcalde, renuncia, no quiero a este diputado, renuncia, no quiero a este presidente, renuncia. En el caso particular de Honduras, tampoco veo las propuestas. Y aquí la gente ya sabe quién es quién está trabajando por darle resultados al país en medio de una situación que siempre ha sido compleja, difícil, y otros que están tratando de atacar la economía, líderes políticos, voceros del mundo criminal, voceros de mareros, porque se han declarado confesos de eso, ellos mismos lo explican, en contra del tema de la extradición, en contra de la depuración policial. Tienen el sistema político de apoyo estratégico con ex policías depurados. Entonces, claro que hemos tocado intereses y no quisieran que estemos nosotros aquí. Quisieran que esté su compadre o su amigo aquí para que los deje seguir operando como antes, para reinsertarse otra vez en la policía. Entonces la respuesta a la pregunta es no. ¿Ha considerado usted renunciar? No, porque tenemos que cumplir con nuestro propósito. Y hay quienes cuando plantean el tema de que el presidente Hernández debe renunciar, le dicen esta sería la única salida a la crisis política que vive el país. Porque dicen, el presidente Hernández se reeligió de manera ilegal. Hubo fraude en las elecciones de 2017, hay denuncias de narcotráfico, por el tema que ya lo abordamos, y temas de corrupción. Entonces, por lo tanto, dice, están las condiciones dadas para que él salga del poder. Vamos a ver, Edgardo. ¿Usted recuerda que 2 años antes de las elecciones, líderes de la oposición ya habían firmado diciendo, si no ganamos nosotros,
no reconocemos el resultado. Empezaron a cuestionar la reelección. Pero a pesar de esos dos factores y otros más, ¿participaron o no participaron en las elecciones? Esas fueron las del 2017. Yo no sé si fue en su canal o en la corporación con la que usted trabaja que sucedió este hecho bien particular. Y yo lo invito a que lo mire y de repente tal vez ponerlo para refrescar memoria. En el 2013, ¿quiénes participamos principalmente? Doña Xiomara, Salvador Narral, su servidor. Años después, ellos comenzaron a hablar de una posible alianza. Y mire el hecho tan interesante. Estaban en un set y doña Xiomara estaba diciendo que en las elecciones del 2013 le habían hecho fraude. Narrala, como siempre, estaba diciendo que en las elecciones del 2013 le habían hecho fraude. Entonces le pregunta el conductor del programa, doña Xiomara, pero si a usted le hicieron fraude, ¿quién se supone que hubiera ganado si no le hicieron fraude? Yo, dijo doña Xiomara. Ahora le dicen, le voy a hacer la misma pregunta a usted, Salvador Narrala. Y dijo, hubiera ganado yo, dice. Los dos estaban alegando fraude, pero diciendo que ellos habían ganado. Y estaban unidos en alianza. Es una frase que la instalaron siempre. Ahora vámonos al día después de las elecciones, cuando empezó aquel proceso del 2017 de revisar más de casi 6,000 actas. Nunca se había hecho sacar cada voto, cada papeleta en televisión con tantas cámaras y con tantos observadores nacionales e internacionales. Pero 2 años antes ya habían dicho que no iban a desconocer el resultado. Eso era así. Entonces, el argumento, cuando usted lo mira en las elecciones del 2013, luego del 2017, igual, y a pesar de eso, se abren las urnas y se empieza a contar papeleta por papeleta. Ustedes estuvieron ahí viendo ese proceso y sale toda la comunidad internacional diciendo, no, aquí hay un claro ganador que se llama Juan Orlando Hernández. Si nos vamos a la nueva forma de hacer política, que me parece que cometen un grave error porque el pueblo se lo va a cobrar fuerte en las elecciones. Cuando para hacer una protesta pasan a la violencia, a agredir a la gente, a agredir negocios, a atacar la economía, me parece que están instalando un virus que va cargado de una situación tan lamentable, de una desgracia, que al final el país va a sufrir. Pero también estoy seguro que mucha gente ya está viendo que al no proponer, sino solo atacar, solo destruir, si usted va enfrente de la universidad y usted mira la protesta de los muchachos que salen ahí enmascarados, ¿por qué lo hacen? Si yo protesto por algo que siento que es justo y es genuino, yo lo hago con la cara al frente. Pero cuando ya se va a quemar un bus, un taxi, un negocio, o se va a quemar o a destruir cualquier instalación, ya eso es un radicalismo, ya eso no es democracia. Y hablando de esa protesta, señor presidente, ¿por qué tanta represión con bombas lacrimógenas? Bueno, cuando usted habla con los policías dicen cuál es la forma de proteger a Edgardo Melgar, que va con su familia en su carro, o a doña María, que va de transeúnte y que quiere pasar por ahí y va con su hijo, porque tiene ese derecho. El Estado tiene que protegerlo. ¿Cuál es la forma menos peligrosa de protegerlo? Es no usar armas letales. Y ellos dicen, si se usa, el gas es no letal. Entonces, el policía se encuentra en cuál es el mal menor. Ahora, nosotros estamos también buscando instrumentos no letales de última generación, porque no nos engañemos. El mundo está evidenciando hacia dónde vamos, una época de mucha confrontación, de mucha intolerancia, ya no solo por razones políticas, fíjese, sino por razones religiosas, ¿Cree usted que por razones económicas. ¿Cree usted, presidente, que se abusa de la represión con gas lacrimógeno? Creo que en algunas circunstancias pudieron haber usado otras condiciones, pero la gran mayoría de las veces hacemos mal en no decir el tipo de amenaza que hace el radical que ya busca la confrontación
o el nivel de agresión física. Tenemos soldados y policías que han perdido el ojo, les han fracturado todo el rostro. Allá tenemos un caso en Progreso que murió porque le explotó una bomba molotov cerca de su cabeza, llena de clavos. Dígame usted, ¿quién en su sano juicio va a protestar tirando una bomba molotov a otro ser humano para destruirle su cabeza y matarlo? ¿No tiene la obligación el Estado de proteger a los demás? Le pregunto. ¿Qué tal si fuera usted el que va pasando ahí? O una señora de tantos casos frente a la universidad que le quebraron el vidrio del carro, se tuvo que bajar, enfrentarlos milagrosamente al muchacho que andaba con una chimba de esos que se tapan la cara, perdón, gracias a Dios no se le fue el disparo, si no la mata. Sí, ¿y por qué no vemos los otros dos extremos también? Entonces, ¿por qué a esos individuos no los capturan y los procesan? Uno. Y dos, porque también vamos por partes porque es importante. Sí, claro. Se ha hecho y cuál es la frustración a veces de los policías y de la misma población, que rápidamente el juez dice, señor presidente, discúlpeme, pero lo correcto es eso, o sea, un tipo que hace eso, se captura, se detiene, se captura. Yo estoy de acuerdo con usted. Y se presenta a los tribunales de justicia. Yo estoy de acuerdo con usted, lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no lo hacen? Sí se han capturado y se han llevado a los tribunales y luego salen libres. ¿Por qué no le va a hacer esa pregunta usted al Poder Judicial? Al Ministerio Público. Puede ser que el policía no haya hecho bien su procedimiento, entonces mejorémoslo. Pero ¿qué tal si el problema está en el otro lado? Y veamos el otro lado, los policías que han utilizado armas letales para disolver una manifestación. No se justifica en una manifestación usar el arma letal hasta que no se llegue a un momento donde está en riesgo la vida de los demás o del mismo pelotón que usted lleva. Esas son las reglas internacionales. Pero a mí me parece que como sociedad estamos cometiendo un error. Y perdón que se lo diga, usted particularmente, representando un gremio, también. Porque debemos hacer un planteamiento de lo que realmente pasa en ese episodio. Cuando alguien, Edgardo, va en una manifestación, va cargado con las mochilas llenas de piedra, va con tapada la cara y va también con un arma para disparar un proyectil que si agarran a la gente en menos de 10 metros le rompe el pecho o lo mata. ¿Por qué no mostramos esa parte? Si no lo hacemos, no vamos a entender Presidente, el fenómeno que está pasando. Yo no solo le estoy diciendo que lo hemos mostrado, lo que le estoy diciendo es que por qué, y le cuestiono que por qué no los capturan y los procesan y los meten en la cárcel. Los han capturado y ya meterlo en la cárcel, ustedes son profesionales y saben que le corresponde al Poder Judicial. Sí. Y dependiendo del caso que haga la fiscalía. Y como le digo, y lo mismo con los policías que utilizan armas letales al momento de intentar disolver una manifestación, o sea, porque son los dos lados. Cuando no es justificado, tiene que actuarse, no importa quién sea. Señor presidente, pero lo que no se puede, Edgardo, es obviar el nivel de riesgo al que está sometido el pueblo hondureño cuando alguien decide no solamente ser anárquico, sino agredir sin importar el respeto a la vida de los demás. Y no solo eso, sino que el daño que se le hace a terceras personas, que no tienen nada que ver en el asunto. Yo particularmente, si me permiten, yo hago una crítica en este momento. Me parece que si seguimos viendo ese tema a la ligera, hasta que no le golpee a alguien cercano, no va a cambiar de opinión. Sí. Aquí todo el mundo debe de conducirse con respeto a los demás. Para protestar no se ocupa agredir a otro, no se ocupa quemarle el carro a otro, no se ocupa tirarle una molotov llena de clavos para asesinarlo, no se ocupa andar con una chimba, se ocupa la voz, la presencia, la energía. Señor presidente, me quedé con el tema de la reelección. Analizándolo ahora, ¿usted diría que el tema de la reelección presidencial, en vez de haber llevado la ruta de la Corte Suprema de Justicia, no mejor se hubiera llevado a un plebiscito? Y que hubiera sido la población la que dijera si estaba de acuerdo o no. Yo creo que siempre es bueno consultarle al pueblo. Si usted mira, cuando se dio la campaña fue casi un referéndum sobre el plebiscito, un referéndum sobre la reelección. Porque ese era el cuestionamiento de los que participaron y compitieron conmigo. Esa parte a veces se les olvida. Pero estos líderes que cuestionaron participaron y fueron en la elección, se inscribieron, tuvieron debates conmigo.
y uno de los principales argumentos era la reelección. Y ganamos nosotros, con un procedimiento de conteo que jamás se había visto en el país. Y hoy en día, tan transparente. en su opinión, ¿la reelección se debe regular o debe ir a plebiscito? Yo insisto, la reelección debe ser por una única vez, así como en Estados Unidos. Sí, pero repito, la pregunta, ¿debe ser regulada la reelección o debe ir a plebiscito para que el pueblo se pronuncie si está de acuerdo o no? Cualquier forma es jurídicamente válida y correcta. Si se va a una mayoría calificada en el Congreso y dicen, aquí solamente va a haber una sola reelección, nada más, que creo que es el, vamos a ver, esa es la buena práctica en el mundo. Porque ven que le estoy hablando del mundo, porque Honduras no es aislado del mundo. Si usted revisa todos los países que tienen sistemas como el nuestro, la gran mayoría tienen esa reelección por una única vez. Ahora, si se va a un proceso de consulta donde la gente participe, mucho mejor. ¿Y usted está de acuerdo con la segunda vuelta? No tengo todavía un criterio sólido. Creo que hay que estudiar lo que ha ocurrido recientemente en las últimas elecciones en América Latina, en Asia, cuando tenemos países con características similares a las nuestras. Vamos a un corte comercial y regresamos un momento. Señor presidente, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Gracias a A usted. usted.